Buenos días con todas y con todos. Hoy día nos vamos a concentrar en presentarles la pauta de trabajo final, describirles en qué consiste esta pauta de trabajo final y luego voy a hacer una retroalimentación general de los trabajos del estado del arte que presentaron. Voy a dar algunos ejemplos que puedan orientar de mejor modo las mejoras de la redacción del estado del arte para que sean incorporados a la construcción del problema del trabajo final, que es la presentación del proyecto de investigación. Y luego vamos a proceder a, como lo habíamos programado, a hacer las retroalimentaciones específicas por cada uno de los grupos respecto de sus preguntas, ¿cierto? Y del trabajo mismo del estado del arte para acompañar ese proceso, ¿ya? Y obviamente tender a mejorarlo y resolver las dudas que ustedes tengan al respecto. Para eso, entonces, les voy a compartir pantalla y les voy a presentar el documento que ya está subido al aula, que es la pauta de trabajo final, de trabajo integral. ¿Ya? Por favor, me dicen si se ve bien. Me dicen verbalmente, por favor. ¿Se ve? Sí. Perfecto, muchas gracias. Esta es la orientación del trabajo final del curso, ¿ya? Voy a ir leyendo y por favor me van diciendo cualquier duda que tengan, me la expresan, ¿ya? Cualquier duda posterior, me escriben. Más o menos la misma dinámica que hemos estado manteniendo en este curso. Bien, la descripción y la consigna es simple. Este trabajo comprende la presentación de una síntesis narrativa del proyecto de investigación. Eso es, que tendrá que ejecutarse en el semestre siguiente en el curso de tesina, ¿ya? Esa es la idea, para que ustedes optimicen sus tiempos, aplicar esto, digamos, implementar este proyecto en el curso de tesina. Y con los ajustes, obviamente, que tengan dependiendo de la profesora o profesor que los acompañe nuevamente en este proceso. Este trabajo apunta a cumplir con las subcompetencias de aprendizaje que priorizamos, que es diseñar una propuesta de investigación de diseño cualitativo cuantitativo mixto, integrando la experiencia de las prácticas curriculares. Era lo óptimo, en caso que no, no hay ningún problema. Obviamente hay temas que surgen de interés respecto a lo que estamos viviendo, porque hay algunos trabajos que ustedes también lo están situando en la situación actual. El trabajo deberá ser presentado en grupos mínimos de 4 y máximos de 5 estudiantes, que es la formalización también para el caso de la titulación de ustedes. La fecha de entrega está proyectada para el viernes 14 de agosto. En caso de tener problemas, la entrega puede ser hasta el lunes 17 de agosto. ¿Ya? Ahí no habría ningún problema en que lo entreguen el lunes 17 de agosto. A continuación presentamos la pauta con las orientaciones específicas. Una típica carátula con el nombre y la identificación de los integrantes del grupo, el nombre del proyecto, ¿ya? La construcción del problema de investigación son 2,5 páginas, ¿ya? La idea acá, básicamente, es responder a lo siguiente. Deben incluir los antecedentes contextuales del problema e institucionales, donde situamos el problema, ¿ya? Porque aquí recuerden que hay que distinguir una cuestión. Teníamos el estado del arte, ¿cierto? Que es un poco saber qué se conoce sobre la temática de interés, para desde ahí identificar el vacío y proponer nuestra delimitación del problema, pero también necesitamos en los casos, por ejemplo, que van a trabajar en un hospital, en una escuela, ¿cierto? En lugares específicos, deben dar ciertos antecedentes de los problemas, del problema mismo y también de las instituciones en las cuales ustedes se van a situar, o no necesariamente instituciones, sino digamos, en los territorios donde van a trabajar, ¿ya? Entonces, incluyen estos antecedentes contextuales donde situamos el problema y el estado del arte del conocimiento, qué y cómo se conoce el tema de interés en el país, ¿ya? Proporciona una visión inicial de cómo se caracteriza el problema a la luz de su existencia, ¿ya? En cuanto a sus características, intensidad, magnitud, explicaciones, debate y consecuencias. Se debe incorporar la narración mejorada del ejercicio 1, que es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Y finalmente ustedes delimitan el problema que tiene que ver con este ejercicio que ya hicieron ahora, ¿cierto? Que lo vamos a mejorar, para explicitar esta subárea temática específica dentro del tema de estudio que se estudiará y la categoría conceptual, psicológica o psicosocial, que se estudiará, ¿ya? Y aquí les coloqué un ejemplo, que generalmente es el ejemplo más clásico con el cual yo trabajo, que me parece que es más gráfico, eh, para, que, para que podamos orientar la elaboración entonces de esta, o mejoramiento de esta delimitación.
Entonces, el qué, digamos, los discursos en la categoría psicosocial sobre participación política en la subárea del tema de participación social en general, por eso subárea, ¿ya? ¿Con quiénes? Que es la óptica de los jóvenes entre 18 y 25 años, estudiante universitario, donde en la institución La UPLA, cuando en el año 2019. Ahí tenemos una delimitación clara de una investigación científica, ¿sí? Es decir, que vamos a estudiar se divide en la categoría psicosocial y en la subárea, que es la temática o problemática, ¿cierto? ¿Con quiénes, dónde y cuándo? Se debe finalizar con la pregunta de investigación, que siguiendo el ejemplo sería, ¿de qué manera se configuran los discursos sobre participación política de la óptica de joven entre 18 y 15 y 25 años perteneciente a la UPLA en el año 2019? Esa es mi pregunta de investigación. Si se dan cuenta, no es más que la transformación en pregunta de la delimitación del problema. Simple. Luego, en una media página, la justificación, debemos responder a la justificación y la relevancia, ¿ya? Responder al por qué se debe investigar el tema, cuáles son las razones que sustentan los resultados del estado del arte. Estas razones se sustentan, perdón, en los resultados del estado del arte al identificar los vacíos de conocimiento, ¿sí? Ya vamos a ahondar un poquito más en eso, especificando la importancia del tema para la disciplina. Y la relevancia responde al para qué se va a desarrollar la investigación. Y ese para qué de la investigación implica un aporte al conocimiento que puede ser de carácter práctico, implica conocer algunas dimensiones, digamos, de efectos psicológicos, por ejemplo, para poder intervenir posteriormente, generar algunas recomendaciones generales, metodológico en caso de que se estudie o se aborden temáticas, metodologías novedosas para las temáticas que se han venido trabajando, y eso lo sacan del estado del arte, y o teórico, si es que remite a contrastar una teoría, si es que remite a contrastar una teoría o a realizar aportaciones a la misma, es decir, que tenga un foco más de discusión teórica la investigación, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que redactar en media página de por qué esa investigación, por qué es importante investigar ese tema, ¿cierto? Y para qué me va a servir esa investigación en términos prácticos o metodológicos y o teóricos. Pueden ser práctico y metodológico, va a depender un poco de el énfasis que coloquen ustedes en su investigación, ¿ya? Los objetivos, en un cuarto de página, deben ser congruentes con la posibilidad de responder de manera operativa a la pregunta de investigación delimitada. La formulación del objetivo se hace, como ustedes ya saben, en infinitivo y debe tener una coherencia lógica interna. Es importante considerar que un objetivo no se expresa como una actividad. Se debe contemplar un objetivo general y de 3 a 4 objetivos específicos dependiendo del estudio planteado. El objetivo general debe identificar claramente la categoría psicológica o psicosocial y se relaciona directamente con la delimitación del problema, ¿ya? Y ahí voy a un ejemplo después. Objetivo específico es la fragmentación o descomposición del objetivo general con intenciones operativas, incluyendo las dimensiones que están estudiadas, perdón, que serán estudiadas. Cabe señalar que los objetivos específicos refieren a la operacionalización del objetivo general y va a depender de la categoría psicológica o psicosocial que sustenta el estudio. Ejemplo, en el mismo anterior, yo tengo mi delimitación, hice mi pregunta y ¿cuál es mi objetivo general entonces? Quiero conocer los discursos sobre participación política desde la óptica de los jóvenes de la UPLA en el año 2019. Si se dan cuenta, es un objetivo general que identifica la categoría psicosocial, identifica el tema, ¿cierto? Y esto debe operativizarse en los objetivos específicos. Entonces yo voy a describir las verosimilitudes constituyentes. A ver, las verosimilitudes constituyentes, obviamente, a lo mejor ustedes nunca han escuchado esto, pero esto se deriva de del enfoque teórico de los discursos, ¿ya? Primero identifico las verosimilitudes constituyentes, perdón, parece trabalengua esto. Identifico las diferentes estrategias discursivas que articulan los jóvenes e interpreto los discursos situándolo histórico y socialmente en el contexto sociocultural del que forman parte, que es un poco la perspectiva de análisis y discurso operativizada en los objetivos específicos. Por eso que es muy importante la categoría psicológica o psicosocial que ustedes estudien, porque a partir del entendimiento teórico-conceptual de esa categoría, yo voy a poder operativizar las dimensiones que necesito indagar para responder a esa categoría, ¿ya? Eso es una orientación importante que deben considerar para la elaboración de sus proyectos de investigación, que sea dicho de paso, también va a contar con una retroalimentación previa a la entrega del trabajo final. Aquí en la parte, no es que hagamos un marco teórico, ¿ya? Aquí lo único que necesitamos es que en una página
¿ya? Ustedes pongan los conceptos centrales. Si van a hablar de discursos, si van a hablar, bueno, me voy un poco a los ejemplos, perdón, a los trabajos que ustedes hicieron. Si van a hablar sobre autoconcepto, si van a hablar sobre temas de efectos psicológicos, de la dinámica de la dinámica familiar, de la comunicación, los efectos psicológicos, los efectos de la comunicación de la dinámica familiar, ¿cierto? En el contexto de COVID, dinámica familiar, ahí hay un concepto, ¿cierto? Hay un tema que hay que describirlo, es decir, de qué estamos hablando y cuál es el sustento conceptual que estamos planteando respecto a las categorías centrales, ¿ya? Y por eso que acá planteo que es la categoría psicológica o psicosocial del estudio y conceptualizar el tema de interés. Si yo voy a trabajar sobre el tema del autoconcepto, la relación profesor-estudiante, bueno, la relación profesor-estudiante es algo que yo necesito conceptualizar. ¿A qué me refiero cuando estoy indicando o refiriéndome a esa categoría? Y eso viene de un sustento teórico. Solo no es un glosario de términos, solo es una redacción simple desde dónde vamos a posicionarnos teóricamente y en qué consisten, cuáles son las definiciones de los conceptos respecto de los conceptos centrales del estudio, ¿ya? En una página, no más, ¿ya? Y la metodología, que es lo último, en una página, la perspectiva metodológica, ustedes colocan tal cual, perspectiva metodológica, y ahí va a ser cuáles ustedes definan, ¿ya? Con su correspondiente descripción referenciada con la literatura de apoyo. Ustedes ya tienen literatura de apoyo respecto a metodología, cualitativa, cuantitativa, mixta, y si no, también yo les puedo facilitar textos en donde esto se describa de manera más clara, ¿ya? Tipo de investigación va a ser exploratoria, ustedes todo lo deben saber, cuando no hay muchos estudios al respecto, va a ser descriptiva, ¿sí? Generalmente aquí las investigaciones son de corte exploratoria, algunas, por la novedad que tienen, y descriptivas algunas otras que se circunscriben en temáticas que ya han venido siendo estudiadas, ¿ya? Esto es importante respecto a la producción de datos, y ahí ustedes ya también pasaron por estos contenidos, digamos. Vamos a aplicar entrevistas, vamos a hacer grupos focales, vamos a hacer grupos de discusión, vamos a aplicar encuestas, es decir, cuál va a ser el instrumento con el cual ustedes van a trabajar para producir datos primarios, ¿ya? Es decir, lo que ustedes van a producir, la información nueva que van a generar, según sea la naturaleza de la investigación. Y obviamente, siempre en este apartado no es solo colocar, vamos a hacer entrevistas en profundidad, punto, no. Vamos a hacer entrevistas en profundidad que significa tal o cual cosa y con su referencia bibliográfica correspondiente. Y lo otro, deben describir el procedimiento para su aplicación, es decir, cómo lo van a hacer y las condiciones éticas, es decir, el consentimiento informado. Consentimiento informado, ustedes deben saber que tiene que ver con la confidencialidad de los datos, ¿cierto? Quizás yo también les puedo facilitar un ejemplo de consentimiento informado, pero la idea es que lo redacten en términos de las consideraciones éticas que hay que tener en investigación, ¿ya? Que la persona debe estar informada cuando va a ser entrevistada, tiene que firmar un documento, ¿cierto? Tiene que estar de acuerdo, tiene que saber qué se va a hacer con esa información, etcétera. Esas son cuestiones que tienen que ver con la discusión ética en la producción de la ciencia. Y finalmente, el último elemento, el plan de análisis, que cuáles van a ser los pasos lógicos y sucesivos para el análisis de los datos. ¿Cuál es la técnica de análisis? Si van a, por ejemplo, a plantear una estrategia cualitativa, bueno, tienen que decir cuáles van a ser las técnicas y explicar la técnica, ¿cierto?, de análisis de la transcripción de las entrevistas. Van a hacer análisis de contenido, análisis estadístico, descriptivo, estadístico, análisis de los discursos, es decir, cuáles son las técnicas de producción, perdón, de análisis de la información producida, ¿ya? Van a hacer análisis mixto, eso, es decir, y eso también debe estar referenciado en términos de un aporte de alguna autor o autora de la literatura, ¿cierto?, especializada, que me ayuda a sustentar aquello que yo estoy significando como plan de análisis. Y finalmente la bibliografía, y en la bibliografía, ojo, tienen que colocar toda la bibliografía que han venido trabajando en el estado del arte, los cuales tienen que estar también referenciados en el documento, ¿ya? Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 6,5, 7 páginas debería tener su proyecto, ¿cierto? Porque de manera sintética debe tener su proyecto de investigación. Voy a ver si me dicen alguna pregunta. Ah, ya, no, era todo bien. Está funcionando bien el Meet, parece. Eso sería entonces, no es un trabajo extenso, ustedes ya han avanzado gran parte del trabajo en el estado del arte, ¿ya?
y esas serían, ahí tratamos con Bori, ¿no?, de poner ejemplo y de así facilitar un poco las orientaciones de la elaboración del proyecto de investigación, ¿ya? Sobre esta dimensión vamos a trabajar la clase siguiente, ¿ya? Para que en el fondo clarifiquemos la parte de cómo organizar la metodología en base a la delimitación de sus problemas de investigación. ¿Dudas o consultas hasta el momento? ¿Está más o menos claro? Si me lo pueden decir de manera verbal o escrito, aquí ya estoy mirando. Sí, adelante, Valentina. Que no entendí bien lo de las verosimilitudes. Ah, no, pero es que eso, por eso te decía yo, eso tiene que ver con el enfoque de los análisis de discurso de Jesús Ibáñez, ¿ya? Y que no quiere decir que ustedes van a ver en las verosimilitudes constituyentes, ¿ya? Eso tiene que ver con el enfoque teórico del análisis de los discursos, ¿ya? Lo que aquí se muestra, más que todo, porque ustedes no van a hacer, o sea, por lo que vi, ninguna va a plantear discurso como análisis, ¿no? Por lo menos en las formulaciones iniciales, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la categoría psicosocial, que desde el punto de vista teórico, ¿ya? Tiene un procedimiento, ¿ya? Y ese procedimiento pasa por estas tres fases. Y cada una de estas fases, las verosimilitudes constituyentes, las estrategias discursivas, que son el nivel autónomo de análisis, y el nivel sígnomo de análisis de discurso, que es el tema de la interpretación en el contexto sociocultural. Si ustedes se dan cuenta de decir, ¿qué les muestro con esto? Que hay que tener claridad teórica de la categoría para organizar los objetivos específicos. Básicamente ese es el desafío que también voy a acompañar en el proceso de formulación. No sé si con eso te respondo. Sí, profe, muchas gracias. Sí, es un ejemplo, no es que tienen que hacer verosimilitudes constituyentes y nada de eso, porque eso tiene que ver con el enfoque teórico del análisis de discurso específico de Jesús Ibáñez. ¿Ya? Por eso que es importante los autores y es importante la identificación de la categoría psicosocial o psicológica. Porque, por ejemplo, si voy a hablar de, a ver, aquí tengo todas sus preguntas. Si voy a hablar de autoconcepto en un grupo, ahí tenemos autoconcepto. Aquí voy a hablar de cómo la psicología se articula de herramientas para las políticas públicas. Aquí tenemos que delimitar mejor esta parte, pero ahí yo voy a abordar de algún enfoque, ¿cierto?, de intervención psicosocial, por decir de alguna categoría psicológica que aporta a las políticas públicas. Tengo que saber qué es la intervención psicosocial para poder entonces identificar las distintas dimensiones, ¿cierto?, que me van a permitir entonces analizar cuál es el aporte que está haciendo ese tipo de enfoque a las políticas públicas en el ámbito de los desastres socionaturales. Me parece que ese es su trabajo, Valentina, ¿no? Sí. Entonces, si te das cuenta, ahí, por eso que es importante la conceptualización y el entendimiento de la categoría psicológica o psicosocial. Ya vamos a discutir su trabajo específico. El trauma relacional, aquí es más claro. Aquí hay una categoría específica que es una categoría psicosocial, trauma relacional. Ese trauma relacional viene de un concepto, viene de una teoría, ¿ya? No es un término que se me ocurrió a mí. Y esa teoría es la que me va a organizar las distintas dimensiones de los objetivos específicos. Por eso que es importante conceptualizar esa categoría, trauma psicosocial, que es una categoría, digamos, psicológica, ¿ya? O psicosocial, dependiendo del enfoque, ¿ya? Por eso que psicosocial y psicológica yo las tomo más o menos para efectos de este trabajo como sinónimo. En el fondo es qué categoría se ha producido desde la psicología, ¿ya? Porque estamos estudiando psicología. Aquí tenemos intervención psicológica comunitaria en rehabilitación, ¿ya? Intervención psicológica comunitaria hay que saber bien qué es eso y al saber bien qué es eso, entonces yo lo voy a desarrollar conceptualmente la intervención psicológica comunitaria significa tal o cual cosa, implica tal o cuales dimensiones, entonces eso orienta la redacción de mis objetivos específicos, ¿ya? Esa es la técnica para facilitar la redacción de objetivos específicos. En realidad es mucho más fácil, creo, de mi punto de vista, que una de las vías, ¿ya? Es mucho más fácil de lo que uno cree. Porque si yo tengo claro el concepto, yo ya tengo claras las dimensiones que tengo que abordar para responder a ese concepto. ¿Me explico? Si van a hablar de salud mental, ¿cierto? Entonces, díganme qué es la salud mental y cuáles son las dimensiones de la salud mental, y esas dimensiones de la salud mental que yo tengo que analizar me va a orientar mis objetivos específicos. Básicamente es esa la estrategia
para elaborar los objetivos específicos. Entonces, por eso que se concentran en su categoría psicológica o psicosocial de abordaje de una problemática específica, ¿ya? Aquí tenemos el tema de influencia de la comunicación en las familias. Perfecto, entonces yo ahí necesito una teoría de la dinámica de los patrones de comunicación de las familias en el contexto de pandemia. Por lo tanto, ¿qué son los patrones de comunicación? ¿Cuáles son las dimensiones conceptuales? Me va a orientar la producción de información respecto de esa categoría psicológica o psicosocial, que en este caso es del enfoque sistémico. Entonces, si se dan cuenta, por eso, ¿cierto? Que los objetivos deben ser congruentes. Espera, la formulación de objetivos se hace en infinitivo, es importante considerar un objetivo que se expresa en una actividad. Aquí está. El objetivo específico es la fragmentación o descomposición del objetivo general con intenciones operativas, incluyendo las dimensiones que serán estudiadas, ¿ya? Si yo voy a trabajar salud mental, la pregunta es qué dimensiones de salud mental y eso organiza mi objetivo específico. Si voy a trabajar en intervención psicosocial, bueno, esa intervención psicosocial tiene distintas dimensiones. ¿Cuáles son las que me interesa estudiar de ese concepto de intervención psicosocial? ¿Ya? Por eso que es importante conceptualizar la categoría psicológica y psicosocial en el caso de sus proyectos de investigación para que quede súper bien organizadito y elaborado. ¿Alguna otra pregunta o duda al respecto? Profe, hay eso. Ya, perdón. Gracias, Valentina. Entonces, obviamente van a surgir dudas en la medida que vayan trabajando y como les digo, aquí no, o sea, esto no cierra la posibilidad de poder plantear nuevas dudas, que sean por el correo electrónico y también por los espacios de retroalimentación futuros que tenemos para desarrollar este proyecto. Si se dan cuenta, una cosa bien sintética, lo importante es una buena elaboración. Y ahora voy a pasar un poco a comentar el estado del arte de los trabajos que han desarrollado, ¿ya? En primer lugar, quiero decirles de manera sincera que hay muy buenos trabajos, es decir, se nota que cumplieron con las orientaciones. Es bien interesante lo que plantean en muchas de las descripciones, ¿ya? O sea, a mí me parece que eso está súper bien, que fue un acierto haberlo hecho así, porque va a nutrir de mejor manera la construcción de sus problemas, ¿ya? De hecho, encontraron un montón de cosas que cada uno de los artículos pasa a ser de interés, ¿ya? Y, dado el poco tiempo que tenemos para hacer esta presentación, luego después cada uno de los grupos me va a ir un poco comentando qué les pareció el ejercicio, ¿cierto? Para irlo también mejorando, si tiene sentido para usted, etc. Pero por los resultados observados, yo creo que ahí fue un acierto trabajar de esa manera. Ahora, ¿cuál es la observación principal que les tengo? Es la siguiente, y les voy a mostrar un ejemplo, ya que es una cuestión que estoy trabajando yo con un compañero en la investigación que estamos haciendo en la Universidad de Chile, sobre el tema de trabajo, ¿ya? Estamos construyendo un artículo, esto es, digamos, novedad, lo estamos trabajando ahora. Estamos construyendo un artículo sobre el tema de las políticas de empleo en Ecuador y Bolivia. Estamos trabajando sobre 4 países. Y fíjense la forma en la cual se presenta, esto que le estoy presentando aquí es lo que está en construcción, ¿eh? Pero es el estado del arte respecto al empleo, cómo se ha trabajado el empleo, el trabajo en estos países. Fíjense la redacción. El conocimiento producido sobre el mundo del trabajo en estos países, Ecuador y Bolivia, al contrario de lo que se esperaría, no es muy profuso, pero es diverso. Identificamos algunas líneas de análisis que podemos sintetizar en lo siguiente. Estudios sobre la evolución del mercado laboral, su relación con variables macroeconómicas y con las políticas de desarrollo. Fíjense que acá se colocan las citas de los autores y las autoras que me permiten sustentar dónde es que yo saco la información de esa línea de trabajo, ¿no? Líneas de análisis. Hay una línea de análisis en términos de las variables macroeconómicas y políticas del desarrollo. Otras abordan las condiciones laborales y las políticas públicas en los sectores de grupos más específicos como el de jóvenes, y ahí están las citas, ¿ya? De mujeres, ahí están los 2 trabajos que desarrollan ese tema. Los adultos mayores, ahí están los autores que desarrollan ese tema, y las personas con discapacidad, ahí están los autores que desarrollan ese tema. Algunos estudian el trabajo informal y su participación en el mercado de trabajo, ahí está el autor, el trabajo que nosotros leímos y identificamos. O profundizar en torno a las potencialidades del sector de la economía social y solidaria en grupos campesinos e indígenas, ahí están o sea,
¿Qué les quiero decir con esto? Que la principal observación para mejorar su estado del arte tiene que ver con que cuando ustedes redactaron abajo, tienen que ir sustentándolo en los artículos, es decir, las afirmaciones que ustedes hacen de identificación de las principales líneas, las discusiones, las principales problemáticas, los enfoques teóricos, metodológicos, van colocando las citas de los autores de los artículos que ustedes observaron. ¿Ya? Esa es una observación general para todos. Hubo un trabajo que hizo el intento, que puso citas, digamos, pero no citas textuales, sino más bien citas como identificatorias, pero no del total de las citas. ¿Por qué es importante el total de las citas? Porque ustedes cuando presenten su proyecto de investigación deben tener en la bibliografía, las referencias de la bibliografía deben estar presentes en el texto. Entonces ustedes ya tienen gran parte del trabajo avanzado, ¿ya? Pero les falta poder, en las redacciones que ustedes hicieron, mejorar esa redacción del estado del arte y colocarlas con las citas, digamos, como acá les estoy mostrando. Y también en la última parte, bueno, aquí hicimos una revisión de, no sé, un montón de tipos. Ya, y aquí donde viene un poco la justificación, ¿cierto? Existe una relativa ausencia, ya, y eso es lo que también tienen que ustedes tratar de mejorar en la parte de la justificación de sus proyectos. Existe una relativa ausencia de estudios que aborden alguna de las aristas del tema de trabajo entre Ecuador y Bolivia de una perspectiva comparada. Ya, ahí está la justificación de nuestro trabajo. Más bien vemos un estudio que discute el carácter post-neoliberal de ambos países adoptando una mirada de conjunto. En general existe un déficit de estudios que aborden el diseño de las políticas activas de empleo para jóvenes implementados por Bolivia y Ecuador en relación a su coherencia con el buen vivir y la influencia de los organismos internacionales en su diseño. Esto a ver si vamos por aquí en el trabajo. Bueno, eso es una observación. Se fijan, aquí identificamos el vacío, ¿ya? Y eso justifica nuestra propuesta de investigación, porque nos vamos a concentrar en comparar los dos países en las políticas activas de empleo, ¿cierto? Y nos vamos a concentrar en el grupo de jóvenes. Pero antes tuvimos que decir, ¿cierto?, cómo es que se estudia el trabajo en estos países y las distintas líneas, con todas sus referencias, ¿cierto?, digamos, de los textos que nosotros sistematizamos, que fueron un montón, como 40 o 60, por ahí 50, por ahí. A revisar toda esa cuestión para luego sintetizar esto y decir, mire, esto es lo que se ha estudiado, así se ha estudiado, y nosotros queremos proponer esto porque en realidad hay una relativa ausencia de estudios de este tipo. Ese es el sentido de a través de este ejemplo, les quiero mostrar el sentido de un estado del arte, ¿ya? Por lo tanto, la principal observación es que cuando luego retomen sus redacciones, que lo vamos a trabajar con cada uno de los grupos, pongan las citas que permiten sustentar aquello que están afirmando, ¿ya? Porque obviamente lo que hicieron es redactar una síntesis narrada de los distintos artículos que ustedes trabajaron, pero lo que en muchos casos no hicieron fue sustentarlo en los autores y las autoras, ¿cierto?, que le ayudan a sustentar esas afirmaciones, porque no son afirmaciones propias, son afirmaciones, digamos, de lo que hay. Por eso que el tipo de trabajo tiene un nivel de identificación, ya, de lo que hay, para luego proponer algo que no hay, o que hay una relativa ausencia, ¿ya? Generalmente se ocupa esta idea de relativa ausencia porque uno tampoco es tan experto en poder revisar todo lo que hay en el espectro del conocimiento. Por eso que uno se aboca a las revistas científicas importantes, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relativa ausencia. No es que no hay trabajo sobre, porque no hemos tenido la capacidad de revisar todo lo que existe. Por eso ocupamos la terminología relativa ausencia, ¿ya? Una modestia también tiene que ver ahí, digamos, porque uno no ha revisado todo, decir, no hay nada de... No, eso puede ser problemático si es que alguien dice, no, pero yo tengo aquí un texto que estudia justamente eso, así que no hiciste bien la búsqueda, te podrían cuestionar. La verdad que esa no es la idea. Entonces, por eso que uno coloca una relativa ausencia. Acá hay un ejemplo concreto que estamos formulando, ya, se los presento como para orientar esta observación general. Pero la verdad es que están bastante interesantes los trabajos y yo no sé si tienen alguna duda. Hay gente que quiere entrar y no pueden. ¿No pueden entrar? Estaba el SEBA, pero creo que ya lo aceptó. Ah, ya, perfecto. Cualquier problema me avisan nomás para seguir y ver cómo lo organizamos. Bien. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto,
esta observación general que le hago respecto al estado del arte, que es lo que en general hay que mejorar, ¿ya? De manera transversal en los trabajos. Profe, yo tengo una duda. Adelante, Valentina. Al final, la investigación como tal se hace a partir de los textos que encontramos en el estado del arte. No, los textos del estado del arte son para el estado del arte. Recuerda que es un componente de la construcción del problema. Pero O sea, ahora, como dime, plantea que la síntesis hay que hacerla a partir de esos textos. claro, la síntesis del estado del arte, no de la construcción del problema. Recuerden una cosa, que ahora tienen que, es decir, hay que buscar literatura para conceptualizar su categoría, eso no lo encuentran en el estado del arte, es decir, el estado del arte no es suficiente para la elaboración del proyecto completo, Ya. Y ¿ya? eso pensaba, porque también nos pide como el tema del instrumento y esas cosas, y eso tampoco lo tenemos en el estado del arte. Claro, no, eso tienen que ir a un manual de metodología de la investigación en ciencias sociales, un poco lo que ya han venido trabajando en los otros cursos. Entonces, por eso les digo que la parte del estado del arte es solo para esos efectos, porque el estado del arte es un componente de la construcción del problema. Ya. Es que ¿Sí? sí, sí entiendo, pero me había confundido con lo otro que pedía. Perfecto. Qué bueno que igual lo plantees porque así me permite enfatizar que el estado del arte es un avance del proceso, pero no toda esa información que está contenida en el estado del arte es suficiente para el desarrollo del proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene que caracterizar la problemática. Y si ustedes la delimitan en Valparaíso, bueno, hay elementos a lo mejor del estado del arte que me sirven, pero a lo mejor voy a ubicar, en el caso del trabajo de ustedes, por ejemplo, voy a ubicar los programas de los desastres socionaturales, en qué medida las políticas de desastres socionaturales han estado orientadas, ya para poder identificar si hay aporte o no de la psicología en general, ¿no? Que es un poco el interés que tienen ustedes. Por lo tanto, yo ahí voy a otro tipo de literatura, ¿sí? Que no está necesariamente en el estado del arte. A lo mejor del estado del arte yo encuentro justo una referencia que a lo mejor me permite, una referencia en el sentido de la bibliografía de algún artículo que es más cercano a lo mejor de lo que ustedes quieren hacer y que les inspira, es decir, pueden ir por ahí. Me voy a esa bibliografía, la busco y esa me puede servir para darme datos a lo mejor sobre el tema de políticas públicas. O si no, me voy a las páginas web de las políticas públicas, ¿cierto? Del Ministerio de Salud y identifico un poco eso y esa es mi fuente. ¿Me explico? Es decir, tienen que diversificar más las fuentes para poder responder a los criterios y a los requisitos que le estoy planteando en la presentación del formato, de la pauta del trabajo final. ¿Me hago entender? Sí, profe. Gracias, Valentina. ¿Alguna otra duda o consulta? No, entonces, tenemos, usted ya tiene la información que les mandé a su correo electrónico, tenemos el grupo 1 de las 10:15, es decir, en 4 minutos, hasta las 10:30, Valentina Aguirre, Denis Borges, Paula Contreras y Juan José Toledo. El grupo 2 va de las 10:30 a las 10:45, Victoria Orozco, Diana Rojas, Mónica Sandoval, Italo Pizarro y Elizabeth Vallejo. Grupo 3 va de las 10:45 a las 11, Mónica Alvarado, Micaela Cáceres. Mejor voy a hacer esto. Ahí está en el chat el tema de los grupos, ¿ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, el horario, y fue lo que yo les mandé, grupo 5. Ay, no me alcanza a copiar todo. Somos 7 grupos, ¿ya? Así que, grupo 5, admitimos. Bienvenida, bienvenido. Grupo 6 y grupo 7, ¿ok? Ahí están toda la organización de los grupos y que lo hice en función de cómo me llegaron los trabajos. Disculpen que no hice lo del Excel, que le había comprometido, pero supuse que era más operativo y en realidad estaba un poco, digamos, para hacerlo más dirigido y así optimizar los tiempos. En realidad, esa fue la decisión que tomé y me disculpan esa decisión, digamos. Espero que resulte
La cuestión es que, por ejemplo, en caso de que una persona no pueda estar del grupo, bueno, que haya una o dos personas del grupo, ya eso se comunica posteriormente al grupo, y eso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Les parece? ¿O hay alguna observación al respecto de la distribución de grupo? Hola, ¿le parece bien? Gracias, Valentina, que siempre ahí acompañando la retroalimentación. Muchas gracias. Bien, entonces voy a... Parece que se corrieron los horarios. Anita, si nos puede decir cómo así que se corrieron los horarios. Anita, hay que ver el horario de arriba. De 10:15, ahora en un minuto partimos con el primer grupo a las 10:30. Y ese es el grupo. Es del Valentina. grupo 1. Es que se entiende como si fuera grupo 2. No, el grupo 2 es el que está bajito, es porque me copió mal acá nomás. Ya, el grupo 2 es Victoria Orozco, no el que está arriba, digamos. Primero dice grupo 1 el horario y salen los integrantes. Luego grupo 2 el horario y vienen los integrantes, las y los integrantes, ¿ya? Además está en el correo electrónico que les envié. ¿Sí? ¿Queda más claro? Perfecto, ya. Entonces me quedo con el grupo 1. ¿Ya? Ya son las 10:15, estamos súper bien en el tiempo. Voy a parar la grabación.